Shabbat Shalom, familia, ¿cómo están? Bendiciones para todos, bienvenidos a esta nueva enseñanza de la porción número 24. Como siempre, damos inicio dando gracias al Padre Eterno, bendecimos su nombre, su eterna bondad y misericordia con que renueva cada mañana para con nosotros, para con su pueblo. Bendito Él que nos escogió desde los confines de la tierra, nos llamó para ser parte de su pueblo, para trasladarnos a través del sacrificio de Yeshua del imperio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en el cual hoy habitamos. Somos parte y fungimos con funciones específicas. Tenemos cada uno de nosotros funciones específicas dentro de su reino. La Torá, la palabra del Eterno, nos habla acerca de esas funciones, de cuál es nuestro trabajo como parte del reino, como familia del reino, pero también el Eterno nos amplía eso a cada uno con detalles específicos, de acuerdo a nuestro llamado, de acuerdo a nuestra asignación, de acuerdo a los lugares en los cuales hemos sido asignados alrededor del mundo. Y no ignoramos todo esto, no ignoramos el plan de redención eterno global que tiene el Padre con su pueblo y con todos sus escogidos, pero también la asignación que tiene para cada uno de nosotros en los lugares específicos, a unos en una dimensión, a otros en una mayor dimensión. Me refiero, unos son más visibles, otros no tan visibles, unos tienen una asignación mayor, otros una menor, pero todos somos pieza clave y tenemos una asignación que cumplir dentro del reino del eterno Dios. Bien, damos inicio a la porción de esta semana, es la número 24, ya estamos en el mes de Nisan. Ya casi llegamos a la festividad de Pesaj, ya falta solo un Shabbat más para luego celebrar la festividad de Pesaj. Gracias damos al Padre Eterno porque en medio de las circunstancias que se viven a nivel global, estamos guardados en el hoyo de su mano, estamos bajo su cobertura, cubiertos con su sangre, y esta festividad que ya estamos a las puertas nos recuerda aún más esta cobertura del Eterno. Nos regocijamos en su protección y también recordando, haciendo memoria siempre en nuestras vidas de ese sacrificio hecho una vez y para siempre, que ya no es necesario ofrecer otro sacrificio, porque a través del Cordero Santo Yeshua fuimos limpiados y cubiertos con su sangre para ser libre de toda plaga del mundo, de toda plaga de Egipto, de todos los juicios que fueron realizados en contra de Egipto, y que el Eterno aún hace juicio en el mundo, hace juicio contra las tinieblas, contra lo que gobierna las tinieblas en relación a el ámbito mundial. Pero para nosotros nos trae justicia, nos trae protección. Él saca de nosotros lo que no es de Él. Sí es cierto, sí lo va a hacer. Vamos a pasar por pruebas, sí es cierto, también va a ser así, porque necesitamos morir y sacar lo que es del mundo en nosotros. Pero todo esto Él lo hace bajo su cobertura. Entonces es preferible, como dijo David una vez, lo mencionamos en porciones anteriores, que era preferible para él estar siendo procesado, lo parafraseo en mis palabras, siendo procesado por el Eterno, que estar bajo las manos del enemigo, que estar ser perseguido por el enemigo. Lo dijo en el momento en el cual hizo el censo de forma errada, desalineado de lo que el Eterno había establecido en la Torá. Y él dijo: prefiero que sea juzgado por el Eterno, por decirlo así, porque muchas son sus misericordias, que ser perseguido por mis enemigos. Entonces es preferible ser procesado por el Eterno que ir por el mundo, ir haciendo nuestra voluntad y
ser presa de los diseños de las tinieblas, ser presa del enemigo en el mundo. Entonces, por esta razón nosotros nos rendimos al Padre, morimos para Él, y parte de esto nos lo habla en la porción de esta semana, en la enseñanza que tenemos en esta semana acerca de los sacrificios. Iniciamos el libro de Levítico, vamos a estar desde el capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 7. En estos 6 capítulos vamos a estar viendo 5 tipos de sacrificios que el Eterno ordena a Moisés para que se lo enseñe a Aarón y a sus hijos, los cuales ellos iban a ministrar en el tabernáculo. Entonces, entramos en contexto. En la porción anterior finalizamos el libro de Éxodo con el levantamiento del tabernáculo o el tabernáculo siendo erigido e iniciando las funciones de Aarón y sus hijos como Cohen, como sacerdotes dentro del tabernáculo para mediar entre el pueblo y el Eterno. Entonces el Padre les habla acerca de sus sacrificios diarios, de lo que ellos debían hacer. Ahora, abriendo el libro de Levíticos, de hecho, en general el libro de Levítico es más dirigido a los sacerdotes de cómo ellos iban a trabajar, cómo ellos iban a operar dentro de sus funciones, pero también a ser minuciosos en lo establecido por el Padre, en las regulaciones dentro de su Torah, es decir, para que sean aceptos los sacrificios, para que sean oficiados correctamente en relación al tipo de sacrificio, al motivo por el sacrificio y cómo debía estar cómo debía prepararse y realizarse para que fuese acepto delante del Eterno. Entonces, vamos a estar con estos 5 tipos de sacrificios que les recuerdo. Habla de Yeshua, en el Mesías se cumplen todos estos tipos de sacrificios. Él lo hizo una vez y para siempre, pero cumpliendo todos estos en Él, por la culpa, por el pecado, como ofrendas de paz, por las consagraciones, como holocausto. Él lo hizo todo en sí mismo para que fuese una vez y para siempre, ya no se realizase más. Entonces, en estos capítulos vamos a estar hablando sobre los holocaustos, es decir, la ofrenda de ascensión, los pasos para este sacrificio. También va a haber holocausto de aves. En el capítulo 2 vamos a estar hablando de las oblaciones o de la ofrenda vegetal y cómo debía esta prepararse en sus distintos tipos, y que tampoco debía tener levadura ni miel dentro de su preparación para ser ofrecida. En el capítulo 3 vamos a ver las ofrendas de paz y cómo estas también son preparadas de acuerdo al tipo de animal del que se vaya a presentar. En el capítulo 4 vamos a ver las ofrendas por el pecado, las ofrendas por toda la congregación, o si hay un pecado de un príncipe o de un jefe de la congregación, y cómo debía también ofrecer a aquella persona del resto del pueblo por su pecado. También vamos a hablar en el capítulo 5 sobre las ofrendas por la culpa. En este capítulo no es el mismo tipo de ofrenda por el pecado que por la culpa, y aquí va a estar relacionado en relación a si alguien pecaba con todo lo relacionado al tabernáculo, al sacrificio, al rito, por decirlo así. También debían llevar, si no tenían un animal, debían ir escalando o descendiendo, mejor dicho, en el valor del sacrificio si la persona no tenía lo suficiente. Si aquel que tenía un novillo podía ofrecer un novillo, si no un cordero, si no unas tórtolas, y si no debía ofrecer una ofrenda de oblación. Todo esto era por la culpa. Y vamos a finalizar con el capítulo 6, donde también habla de la ofrenda por la culpa en relación a perjuicios monetarios o a falsos juramentos que alguna persona realizase.
Bien, entramos entonces para dar un resumen en general de estos sacrificios. La Torá nos habla acerca de 6 tipos de sacrificios. En general, esto comienza desde el libro de Éxodo, ya finalizando el capítulo anterior, cuando se ofrecen los sacrificios para la consagración de los sacerdotes. Pero entonces vamos a estar hablando de los 6 tipos. El primero es la olá, o la ofrenda de ascensión, o la ofrenda de holocausto; la minjá, que es la ofrenda de oblación o vegetal; los shelamim, que son los sacrificios de paz o las ofrendas de paz; el hatak, o el sacrificio por el pecado; también está el asham, que es el sacrificio por la culpa; y hay miluim, que son las ofrendas de consagración. Esto lo vimos finalizando el capítulo anterior, el libro anterior de Éxodo, perdón. La siguiente porción vamos a ver las normas o regulaciones en relación a estos tipos de sacrificios. En este punto, el Eterno solo le está dando a Moisés la ordenanza de cuáles iban a hacer. Bien, acá inicia la porción diciéndole el Eterno a Moisés que esto es lo que van a realizar, esto es lo que iban a hacer, y los llamó para que presentasen estos tipos de sacrificios. Para el pueblo de Israel no era nuevo, por decirlo de una forma, o para el contexto de la época no era algo nuevo. Sí iba a ser para ellos como cultura, como sacrificio diario, pero sí, como hemos estudiado desde el principio, desde los libros anteriores, vemos como Abraham ofreció sacrificio, Jacob ofreció sacrificio al Eterno, Noé ofreció sacrificio al Eterno, el mismo Eterno sacrificó unos animales para vestir a Adán y a Eva. Entonces todo esto no fue nuevo, ni desde este punto se instaura el sistema sacrificial. Se hace oficial, sí, para luego de erigir el tabernáculo, pero vemos como el pueblo escogido o el linaje escogido por el Eterno ya sacrificó desde años antes. Por ejemplo, con Noé, cuando Noé baja del arca, él ofrece un sacrificio de ascensión, una olá, un sacrificio de holocausto, donde es consumido el total del sacrificio en el fuego para el Eterno. Le dice que la palabra en Génesis que le fue de olor grato al Padre ese sacrificio de Noé, y después de ahí le hace un pacto a él con su familia. Podemos entonces ver cómo de ahí las naciones se constituyen, las 70 naciones a partir de los hijos de Noé, entre los cuales están los pueblos semíticos. En los pueblos semíticos entonces se realizaban sacrificios. En Babilonia, en Asiria se hacían sacrificios. Esto lo podemos ver como desciende de los hijos de Noé, de cómo Noé instruyó a sus hijos en sacrificios para el Eterno, pero que luego fue pervertido en los demás pueblos. Bien, sin embargo acá el Eterno les establece esto como el diseño que fue desde Noé, para que a través de ello la sangre cubriese las distintas faltas que ellos cometiesen y también les sirviese para acercarse al Eterno. Entonces todos estos sacrificios no tienen el único motivo de que haya perdón para ellos, sino que tienen sus distintos motivos de acercarse al Eterno, de reconciliación con el Padre, de ser aceptos, de ser agradables ante el Padre, y también están estos que son por el pecado, por la culpa, de arrepentimiento, de perdón. Por ejemplo, en la ofrenda de holocausto o de ascensión, la olá, no necesariamente una persona tenía que haber cometido un pecado para llevar este tipo de ofrenda, porque era de adoración, era de entrega, de rendición, de reconocimiento al Padre. La ofrenda olá, quiero mencionarlo, que la ofrenda olá con la minjá casi siempre van juntas o están relacionadas. El sacrificio de holocausto con la de oblación se compartían, por decirlo así, y la hatá con la asham, la ofrenda del pecado y por la culpa, también son muy parecidas, también tienen que ver con alguna falta, algún pecado cometido.
y todo esto era faltando o desviándose de los mandamientos del Eterno, de lo establecido por el Padre. No era simplemente porque a alguien se le ocurría o se sentía mal o se sentía el peor, entonces ahí iba a ofrecer un sacrificio. No era necesariamente así, era al momento de que fuese evidenciada la falta en contra de los mandamientos del Eterno. Entonces ellos debían ofrecer el sacrificio por el pecado. Entonces vamos con el primero de esta lista, que son los holocaustos o la, que también es la ofrenda de ascensión, repito. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán, que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación, y viene de la palabra karah, que significa acercarse, presentarse o estar cerca. Esta palabra corbán en general está relacionada a la ofrenda, o viene de esta palabra corbán, la palabra ofrenda. Esto tiene estos significados que acabamos de leer, y su raíz es esta palabra karah, que el hecho de presentar este sacrificio implicaba una cercanía, un presentarse, un acercarse al Padre. Entonces, en sí, lo que podemos ver en este tipo de holocausto, de ofrenda, que es la ascensión, es que la persona se entregaba o estaba dispuesta a acercarse al Eterno para adorarlo, para rendirse, para entregar su vida delante de él. ¿Por qué razón digo esto, que era entregar su vida? Porque la ofrenda de holocausto era totalmente consumida, era quemada totalmente. Todas las partes del animal eran puestos en el altar y se consumía por completo. Entonces, repetimos nuevamente, todo este sistema del tabernáculo era sombra de lo que había visto Moisés en el tabernáculo celestial, en el reino, en la dimensión de lo eterno del Padre, y que también era sombra del Mesías para él cumplir todas estas cosas, haciéndonos uno con él, y a través de él nosotros haber cumplido todas estas regulaciones, todas estas cosas del tabernáculo también. Entonces esto no quiere decir que hoy vamos a entregar un sacrificio, porque ya fue hecho una vez y para siempre a través de Yeshua. Yeshua se hizo el sacrificio cumpliendo todo esto para derramar su sangre por nosotros, nosotros haciéndonos uno con él al nacer de nuevo, a través de su muerte y de su resurrección, por la inmersión o la tevilá, el bautismo, nos hacemos uno con él y resucitamos con él. Entonces nosotros en Yeshua cumplimos también todos estos holocaustos por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su obediencia al Padre. Entonces delante del Padre nosotros somos como Yeshua, habiendo cumplido todos estos mandamientos, habiendo cumplido toda esta sombra de los sacrificios, y por eso entonces somos justificados, somos hallados salvos. Entonces no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nuestros méritos, sino es por el mérito de Yeshua, de su obediencia, que nosotros siendo uno con él cumplimos todas estas cosas. Ahora, esto es jurídicamente, por decirlo así, legalmente delante del Padre somos como Yeshua, pero vivencialmente podemos también nuestros ojos ver, no verlo exactamente así, sino que implica un proceso de muerte, un proceso diario de consagración al Padre, de obediencia al Padre, de sometimiento al Padre, y que los holocaustos o todos estos sacrificios nos dejan una sombra, una pauta por la cual también nosotros aprender. Repito, no a ofrecer hoy animales vivos, a ofrecer sacrificios, sino a aprender lo que cumplió Yeshua, para que nosotros también entonces con nuestra propia voluntad, como así lo dice el sacrificio de holocausto en el verso 2 del capítulo 1, nosotros también nos entreguemos al Padre como lo hizo Yeshua. Nadie está obligado
muchos son los llamados, pero esto es por voluntad propia, por decisión propia. Entonces, en el verso 2 podemos ver cómo el Eterno dice: habla a los hijos de Israel diciéndoles: cuando alguno de ustedes presente su ofrenda ante el Eterno, presentarán una ofrenda del ganado vacuno o ovino. Cuando alguno de vosotros presente la ofrenda, es decir, esto es voluntario. Él no les estaba diciendo obligatoriamente ustedes tienen que hacerlo. No. ¿Por qué razón? Porque este tipo de sacrificio implicaba la quema completa del sacrificio. Entonces esto iba a ser reflejado en la vida de la persona quien lo llevaba. Aquel que estaba dispuesto a entregarse completamente al Padre era reflejado en este sacrificio. Hoy en día nosotros también en un sentido estamos presentando estos sacrificios, este tipo de ofrenda también, para entregar nuestra vida entera a Él, someternos completamente de todo nuestro ser, que implica todas las áreas, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, entregarlos a Él. Y aquello que sea de oro, piedras preciosas y plata, no se va a consumir en el fuego, sino que va a ser purificado. Pero todo lo que es de madera, heno y hojarasca será consumido. Todo lo que no le pertenece a Él va a ser consumido. Entonces, luego de iniciar el Eterno esta encomienda a Moisés para los sacerdotes y en general para el pueblo también en relación a los sacrificios, porque era trabajo de los sacerdotes también enseñar al pueblo. Yo puedo entender cómo principalmente los sacerdotes profundizaban en este tema, porque ellos eran los que realizaban todos los pasos en el tabernáculo, pero también ellos enseñaban al pueblo hasta qué punto ellos debían participar en el sentido del sacrificio, del animal, escogerlo, de que no tenga su defecto, de cuál iba a ser o debía ser así, de cuál debía ser su intención delante del Padre, para qué lo iba a presentar, cuál era el motivo, cuáles eran las medidas de las ofrendas de oblación. Todo esto ellos también debían enseñarlo al pueblo. El pueblo estaba en su trabajo diario, pero al momento de presentar su sacrificio o estar delante del tabernáculo, ellos tenían que estar claro qué era lo que estaban haciendo. No iba a ser por ignorancia. El Eterno no quiere ignorantes, quiere personas que estén entendidas en lo que se debe hacer y en lo que van a hacer. Entonces, esto no es para pasarlo por alto, bueno, porque es muy tedioso, porque son muchas cosas que yo no entiendo, pero entonces debemos profundizar en el Padre para poder entenderlas y saber exactamente qué fue lo que hizo el Eterno, qué fue lo que hizo Yeshua, entenderlo más a profundidad. Y de esa forma lo podemos conocer. ¿Cómo vamos a conocer a alguien si no tenemos una relación con él, si no sabemos cuáles son sus intenciones, cuáles son sus sentimientos? No vamos a poder conocer a alguien si no tenemos una cercanía. De la misma manera, no vamos a poder conocer a profundidad al Padre si no tenemos una cercanía en su plan, en su diseño, en sus pensamientos, en sus propósitos. Por eso también día a día, semana a semana, estudiamos y enseñamos la Torá del Eterno para ser enseñados por Él. Entonces, los pasos que vamos a ver, entonces el Eterno les dice, cuando ustedes se presenten con una ofrenda, va a ser del ganado o vacuno u ovino. El animal ofrecido debía pertenecer a quien iba a ofrecer el sacrificio. Esto es muy importante, no era que alguien le iba a pedir prestado una cabra, un ovejo, y de esa forma le iba a presentar como de él, siendo prestado. No, debía ser propio. Esto debía hacerse macho sin defecto. Esto es muy importante en este tipo de holocausto o de sacrificio de ascensión. Debía ser macho sin defecto, sea del ganado vacuno o sea del ganado o del ovino. Bien, estos animales que el Eterno menciona en este capítulo,
habla sobre un novillo. Si aquel que iba a presentar un novillo debía hacerlo de los siguientes formas. Nos empieza a relatar el versículo cómo debían ellos sacrificarlo. Luego de esto dice si es de las cabras o de los corderos. Debía ser macho también sin defecto y presentarlo siendo la persona el dueño de este animal. Y si no tenía ninguno de estos, entonces debía presentar 2 tórtolas o 2 palominos, como lo ven entonces en su pantalla. Debía hacerse con estos tipos de animales este sacrificio. No podía ser un animal salvaje, no podían ellos inventarse un águila. Bueno, vamos a sacrificar, no tengo cordero, pero tengo un águila guardada, tengo un halcón guardado ahí, y de esto le voy a ofrecer. No, debían ser de estos, que eran propios, que ellos estaban cuidando, que ellos estaban criando, para que fuesen ofrecidos como sustitutos de. Entonces el Eterno le relata, dice, cuando sea de los toros, dice que la persona debía colocar su mano sobre la cabeza de su ofrenda y le sería emitido para expiación por él. Y sacrificará el novillo delante del Eterno, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre. Entonces aquí dice, iban a ofrecer la sangre, iban alrededor del altar, lo iban a partir todo, el animal lo iban a partir en pedazos, iban a ofrecer en el altar su cabeza, sus partes, toda la grasa que cubre el intestino, el hígado, los riñones, todo lo que era de adentro del animal debía ser puesto en el altar. Asimismo iba a ser de las cabras o de los corderos, y las tórtolas también iban a ser entregadas completas dentro del altar. Iba a sacar su buche y sus plumas. Las plumas iban a ser colocadas en donde iba a ser ubicada la ceniza, fuera del tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios por el pecado, y la tórtola iba a ser consumida en el altar. No debía ser cortada la cabeza completa, pero sí debía entregarse. Entonces todo esto nos habla de este animal sustituto que moría por la persona que presentaba su corazón, por decirlo de esta forma, su corazón ante el Padre, para morir por él. Yeshua también se entregó y murió de corazón, voluntariamente, completo ante el Padre. Y esto lo vemos desde el Getsemaní, cuando él le pide al Padre que pase de él esa copa, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre. Desde ese punto vemos como ya Yeshua muere a él y se entrega completamente al Señor. Fue llevado como cordero al matadero sin decir nada. Entonces, algo importante dentro de este capítulo 1 que vamos a ver sobre todos estos procedimientos que dice para cada animal, para el novillo, para el cordero y para las aves, es que dice que tenían que lavar sus entrañas y sus patas. Voy a ser específico en los versículos 9, 3 y 17. El verso 9 dice, después de lavar en agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es un holocausto, un sacrificio ígneo de olor que apacigua al Eterno. Entonces la similitud entre estos 3 versículos es que se lavan sus patas y sus entrañas, y que el sacrificio de olor que apacigua para el Eterno. También dice, el verso 13, se lavarán en agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo, dejándolo consumir sobre el altar. Esto en el caso de las cabras y de los corderos. Él es un holocausto, sacrificio ígneo de olor que apacigua al Eterno. Luego dice el verso 17 en relación a las tórtolas, hendirá luego la vecilla por entre sus alas, pero no la dividirá, y el sacerdote dejará que se consuma sobre el altar encima de la leña, sobre el fuego. Es un holocausto, sacrificio ígneo de olor que apacigua al Eterno. Entonces nuestras versiones dicen que en relación a las tórtolas se quitaba el buche. Otros dicen que no era el buche que se le quitaba a la paloma, sino era la parte de la cola, de los intestinos, por donde excretaba la paloma también. ¿A qué me refiero esto? Porque dice que
tanto los intestinos como las patas debían ser lavados de los excrementos, es decir, cuando iban a ser puestos sobre el altar, no debían tener residuos de esto, porque era de olor grato que apacigua para el Eterno. Este sacrificio debía ser limpio para el Padre, no debía tener excremento, debía ofrecerse completo. Por lo tanto, tenían que lavar estas partes del animal para que fuese de olor grato que apacigua al Padre. Esto nos habla de esa impureza o de esa inmundicia que poseían que tenían los animales en relación a ese material, y que debía ser limpiado. Entonces, ese animal como sacrificio en sustituto por la persona también debía limpiarse de toda inmundicia. Por eso también el Eterno establece que debían lavarse con agua, las personas debían estar limpias para ofrecer los sacrificios. No debía haber ningún tipo de impureza en ellos. Hoy en día esa impureza se traduce en nosotros en las cosas del mundo también, en las afecciones que son desagradables para el Padre, las afecciones del mundo que no agradan al Padre, en muchas ocasiones se mezclan en nuestra vida y que deben ser limpiadas, deben ser lavadas de nosotros. ¿Cómo se lavan esto? ¿Cómo lavamos esto? Juan 15:3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua es relacionada a la Torá por la limpieza que produce en nuestra vida, como cuando las personas se bañan, se sumergen. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Es decir, Él nos lavó. Cuando habla con los discípulos dice que ustedes ya están limpios por la palabra que los he dado, pero también Efesios 5 más adelante nos dice que Yeshua lavó a su novia y la santificó por la palabra, por medio del lavamiento y de la palabra. A través de la Torá, de esa palabra, es que la novia ha sido lavada o es lavada para presentarla ante él limpia, sin pura, sin mancha. Y de esa forma también Yeshua, que se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio para Dios en olor fragante, nosotros somos muertos con Él. Morimos con Él como sacrificio y olor fragante para el Padre. Entonces Él nos lava para que podamos tener un aroma agradable ante Él, entregándonos, muriendo en su presencia y viviendo para Él, obviamente. Entonces, la palabra nos enseña que a través de la Torá somos lavados. Ahora, la pregunta es inevitable. ¿Por qué entonces se dice que la Torá ya no está vigente y que ahora es solo el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento ya no está vigente y que solo es el Nuevo Testamento? Entonces quiere decir que la persona que se vaya a bañar con la Torá o que se vaya a limpiar solo se va a echar un potecito de agua, por decirlo de esa forma, porque está tomando solo el Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento. Entonces toda la demás agua que está en la Torá o en el mal llamado Antiguo Testamento no se la está echando, entonces no se está lavando correctamente, no se está lavando bien, porque cuando Pablo habla acá de la Torá o del lavamiento por la palabra, está refiriéndose a la Torá del Eterno. No estaba escrito en el Nuevo Testamento, por lo tanto se está refiriendo al llamado Antiguo Testamento. No ignoremos la palabra del Eterno Dios. Yeshua es la Torá viviente. A través de Él fuimos lavados y limpiados, porque Él es la Torá viviente. Entonces toda la Torá nosotros podemos ver, sí, está el fundamento en estos primeros 5 libros, pero toda la palabra también es inspirada por Dios. Por lo tanto también tomamos toda la Biblia como tal, Antiguo y Nuevo Testamento, le llamamos la Torá, la palabra del Eterno. Bien, seguimos de esta forma, pasamos al capítulo 2 con las oblaciones
o la ofrenda vegetal. Esta la traerán los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello iban a tomar el puño lleno de la flor de harina y el aceite con todo el incienso, y le hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Eterno. Entonces, las ofrendas vegetal de oblación, es decir, la minja, debía ser de cereal o de harina, de lo que producía la tierra. Dice que su ofrenda será de flor de harina, encima de la cual verterá aceite y le pondrá incienso. Esta mezcla debía hacerse para la ofrenda de oblación. Esto lo iban a llevar ante el sacerdote, ellos iban a entregar la ofrenda, ellos iban a presentar la ofrenda delante del Eterno, y también la iban a lanzar en el altar. No iba a ser completa, sino solo un puñado ellos iban a agarrar, iban a lanzarse sobre el altar, y el resto le quedaba a Aarón y a sus hijos para mantenimiento de ellos, para sustento de ellos. Entonces ese puñado era para memorial delante del altar, como ofrenda encendida, olor grato para el Eterno. Esto representaba también un área de la vida de la persona que era entregada, aún en lo material, aún en lo que pudiese producir, en lo que pudiese fabricar, porque luego empieza a decir que esto en los primeros versículos del capítulo 2 habla de lo que estaba hecho solo molido, el trigo molido hecho harina, la harina con el aceite y el incienso. Luego habla de cuando era cocida al horno, cuando este tipo de ofrenda vegetal era cocida al horno. Luego habla de cuando era freída en sartén, y también cuando era cocida en agua. Todas estas debían traerlas ante el Eterno y debían presentarlas para ofrecerlas encima del altar. En todas las ocasiones el sacerdote tomaba un puñado, dependiendo del tipo de preparación que hayan realizado para presentar la ofrenda o acompañar el holocausto, y esta iba a ser puesta sobre el altar. Entonces, por eso también decía al principio que estas dos ofrendas también van relacionadas. Y dice luego el verso 10, para confirmarlo: el resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es de las ofrendas al Eterno, cosa santísima. Cosa santísima. Esto debía pertenecer al Eterno. ¿Cuál era el motivo principal de todo esto? Era que la presencia del Eterno siempre estuviese con ellos. Ya voy a profundizar un poquito más. Ya mencioné que si era cocida en horno, en sartén, o si era cocida en agua o en cazuela. Luego dice desde el verso 11 la prohibición de usar levadura en las oblaciones o en la minjá. Dice: ninguna ofrenda que ofreceréis al Eterno será con levadura, porque ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Eterno. Esto solo lo debían hacer, o mejor de hecho le iban a colocar levadura, o le podían colocar levadura cuando era con las primicias, que más adelante en los versículos el Eterno que más adelante el Eterno nos los dice que serán con las primicias. Pero también habla acerca de la sal. Dice que cuando se iban a presentar ofrendas o todo tipo de ofrendas le iban a colocar sal. Esto nos habla de la sal del pacto. En varias oportunidades dentro de la Torá que vamos a estar estudiando vamos a encontrar la sal del pacto. De hecho, Yeshua habló de la sal. A David se le menciona que hizo pacto de sal con él, de que el reino permanecería con él y con su simiente. Esto fue pacto de sal con él. En muchas ocasiones la Torá nos enseña acerca de esto. ¿Por qué nos habla de esto? Porque la sal dura mucho tiempo, no pierde su sabor, no pierde el salar con lo que se combine. Entonces esto era mucho tiempo, duraba mucho tiempo, por eso se hacía referencia a un pacto eterno, a un pacto que no se iba a deshacer, que no iba a perder su
su sabor. De hecho, también hay evidencias que los pueblos o las naciones alrededor también relacionaban la sal con hacer pactos, porque duraba mucho. Entonces, para el pueblo de Israel tampoco fue una sorpresa. Sin embargo, como era con el eterno Dios, esto era ratificado y permanecía de esta forma para siempre. El verso 13 dice: sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal, y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. En toda ofrenda tuya presentarás sal. Esto lo podemos ver también en Marcos 9:50 acerca de la sal. Nos dice: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Es decir, que la sal también nos hace estar en paz los unos con nosotros. Es decir, las promesas del Eterno que permanecen nos hace estar en paz los unos con los otros. Entonces, cada vez que presentemos delante del Eterno una ofrenda, recordemos como pacto de sal la veracidad de sus promesas, la veracidad de su cumplimiento, de su manifestación, de su respaldo en nuestra vida. Y con esto no quiero decirlo en forma general. No quiero decir que porque usted agarre y diga: yo voy a dar una ofrenda para que él me dé un carro y me lo tiene que dar. No es así. Es con lo que el Eterno ha pactado para nosotros, con lo que Él nos ha entregado a nosotros. Un carro no es nada para el Padre, una casa no es nada para el Padre, un trabajo no es nada para Él, nada de lo material es nada para el Eterno. No podemos nosotros y creer que vamos a obligar, que vamos a poder tener solo porque doy una cantidad, entonces de esa forma obligatoriamente me lo tienen que dar, me tienen que responder con algo material. No es así, es con las promesas del Padre, y con sus promesas todas las cosas van incluidas ahí. Todo lo material va incluido en las promesas del Padre, pero lo más importante es Él. Entonces, todo este sistema de los sacrificios no era para darle la importancia al hombre y que él pueda tener o pueda sentirse satisfecho, pueda sentirse cubierto, pueda sentirse respaldado, que sí, es el resultado de, pero lo importante era que la presencia del Eterno se mantuviese en ellos. Todos estos sacrificios eran para que la presencia no faltase en medio de ellos. Debemos cambiar nuestra perspectiva de ensimismarnos y de preocuparnos por nosotros, y de que a través de estos tipos de sacrificios, ofrendas y toda obra que hagamos, vamos a alcanzar esa satisfacción personal, cuando la perspectiva correcta es de que la presencia del Eterno siempre se mantenga y siempre esté ahí en medio de todo lo que hagamos. Entonces, lo que vamos a hacer, o vamos a realizar, o vamos a entregar, o vamos a sacrificar, no es para mi bien, no es para mí, no es para lo que yo quiero alcanzar, sino para Él, para agradar al Padre, para limpiar todo lo que esté impidiendo que su presencia se manifieste, todo lo que esté obstaculizando el fluir de su espíritu en mi vida. Debemos verle el sentido correcto. Lo dije al principio, la raíz de corbán, de la ofrenda de sacrificio, era acercarse. Entonces, no es el Eterno nunca le cerró las puertas a aquel que pecaba para sentarlo en una esquina, para botarlo al final a los límites del campamento, y ese tenía que estar un mes allá o una semana allá, y entonces después de eso es que venía, ahí sí podía venir a presentar ofrendas. No, la intención del Padre era que aquel que fallaba inmediatamente se acercase a Él a través de esa ofrenda, a través de ese sacrificio, para que su presencia permaneciera en ellos, no para satisfacer su deseo de perdón o de reconciliación,
sino para que su presencia siempre se mantuviese en medio de ellos. De esa forma, obviamente, había perdón para él, pero su cobertura era permanente. Entonces, las intenciones de los corazones eran lo importante en medio de todo esto. La intención entonces de este sacrificio de salar las ofrendas, y todo sacrificio debía ser salado con sal, era que su promesa fuese para siempre y que estuviese permanente en medio de ellos. Entonces todo lo que damos, hagámoslo con sal, creyendo de que así Él lo cumplirá en nosotros. Luego dice, cuando ofrezcas ofrenda de las primicias al Eterno, presentarás un manojo de espigas tostadas al fuego, grano tierno desmenuzado de las espigas como ofrenda de tus primicias. Pondrás aceite e incienso encima de ellas, es ofrenda. ¿Por qué menciono estos versículos en relación a las primicias? Porque ya pronto se acerca también, luego de la festividad de Pesaj, al siguiente día viene panes sin levadura, son 7 días panes sin levaduras, e inmediatamente es Bikurim, las primicias, o la festividad de las primicias. En este día es que se presentaban las primicias, no era el 1 de enero, no era el 1 de otro mes, era en la festividad de las primicias. La primicia se guardaba, obviamente era de los, estoy hablando de la ofrenda del vegetal, de lo que producía el campo, la primicia, el primer fruto que iba brotando de un árbol o de la tierra. Estos eran señalados, eran apartados para, al momento de recogerse, de cosecharse, se presentaba al Eterno en la festividad de las primicias, que siempre es en ese tiempo de la cosecha, era cerca del tiempo de la cosecha, y era entregado a Él. No era el 1 de enero, como nosotros hemos pensado hoy en día, creemos hoy en día de que las primicias tienen que ser el 1 de enero, fuera de tiempo del Eterno, fuera de lo establecido por el Padre, sino en Bikurim. Bien, pasamos entonces al capítulo 3 con las ofrendas de paz. Dice que cuando su ofrenda sea de sacrificio de paz, tomado de la vacada, sea macho o hembra, será ofrecido sin defecto ante el Eterno. Todo el capítulo 3 nos habla acerca de las ofrendas. La ofrenda de paz era una ofrenda que mostraba gratitud. Esta ofrenda puede ser de vacuno o de oveja o de cabra, y podía ser macho y podía ser hembra. Entonces estas son llamadas también shelamim, ofrendas de paz. Bueno, seguimos entonces. Dice que cuando iba a ser un novillo, igual colocaría su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre encima del altar alrededor. Presentará pues la ofrenda, igual se sacaba la grasa, la grosura de los intestinos, de los riñones, del hígado, toda la grasa que estaba dentro del animal era ofrecida en el altar. Hay algo importante en este punto, y para repasar también lo que leímos en el capítulo 1, donde la persona colocaba sus manos sobre el animal o sobre el sacrificio. La misma persona lo sacrificaba, si no querían tampoco no había problema, si él mismo no lo sacrificaba, pero normalmente la misma persona lo hacía. Luego de esto, los sacerdotes realizaban todo los siguientes pasos de derramar la sangre y todo esto, porque era su función, no de las personas del pueblo. La persona, si entraba con su sacrificio, podía acceder a los atrios, entregar su sacrificio. Si era su deseo, lo podía matar él mismo, lo podía sacrificar, pero el resto de procedimientos lo hacían los sacerdotes, y ellos eran quienes podían entrar al lugar santo. Entonces acá vemos cómo no había una distinción entre fuese macho o hembra, pero
sí tenía que ser sin defecto, tenía que ser íntegro ante el Padre. Entonces nuevamente vemos acá una similitud con Yeshua en el sentido de el tipo de sacrificio, el sexo del animal, sea macho o sea hembra. Él cumplió también esto delante del Padre, tanto por hombres como por mujeres. Entonces, a veces, o mejor dicho, obviamente por el pecado creó todo o se originó a través de las tinieblas todo esto del feminismo, del machismo, pero no fue así desde el principio, no fue la intención del Padre, nunca ha sido así. Yeshua vino a restaurar la posición de la mujer. Muchas de sus seguidores eran mujeres, muchas mujeres lo financiaban también, apoyaban su ministerio, estuvieron presentes el día de su muerte. Los hombres no estuvieron presentes por ahí, la mayoría fue mujeres las que estuvieron presentes el día de su muerte. Entonces él no hace discriminación con la mujer, ni tiene preferencia por encima de la mujer al hombre para que se adueñe de ella. No, él vino para morir por el hombre y por la mujer, para ponerlos en la misma posición. Obviamente también cada uno con su función dentro de su responsabilidad como esposo y como esposa. Cada uno tiene una función específica y que no debe ser suplantada ni tampoco menospreciada ni por el uno ni por el otro. Pero él lo hizo de esta forma, y a través de también los sacrificios podemos aprender esto. No había distinción entre el macho o la hembra para presentarse en gratitud como sacrificio de paz, de reconciliación ante el Padre. Yeshua fue ese sacrificio de reconciliación. Entonces ellos debían hacerlo si fuese un cordero, si fuese de las cabras o de los machos cabríos. Igual iba a colocar su mano sobre la cabeza, su ofrenda, y la iba a inmolar en presencia del Eterno en el tabernáculo, a la entrada del tabernáculo. Debía hacerse de la misma manera, de ofrecer la grasa, la cola, a diferencia del novillo. Esta era desde la raíz o desde el espinazo, era ofrecida también la cola. Y finaliza el capítulo 3 diciendo, también dice que es ofrenda de olor grato, toda la grasa será para el Eterno. Pero también el verso 17 dice, donde quiera que habiten, será estatuto permanente a través de sus generaciones. No comerán nada de grasa ni nada de sangre. Dice, no comerán nada de grasa ni nada de sangre, porque la grasa era para el Eterno. La grasa era para el sacrificio de paz. Entonces no está bien. También no está bien comer la grasa o comer los distintos tipos de grasa. Las partes internas del animal, porque primeramente fueron establecidos así para el Eterno, para Él, como olor grato para Él, pero también lo podemos ver hoy en día médicamente como la grasa, o consumir algunos tipos de grasa, los distintos tipos afectan nuestro cuerpo, le producen consecuencias a nuestro cuerpo, como también consumir las partes internas de los animales. El Padre lo estableció así, fue para Él, fue para nosotros establecido de esta forma, como sacrificio de olor fragante que apacigua para Él la grasa. Entonces, y luego dice, no comerán grasa ni su sangre. Ya hemos conversado acerca de la sangre, sin embargo mencionamos, la palabra nos dice que la sangre contiene la vida, y por eso no iban a comer sangre con el animal, o no debían consumir sangre. Hay muchos tipos de platos en muchos lugares en el mundo que preparan con sangre, y que consumen también más en cantidades mayores, unos en cantidades mayores, otros menores, de distintos platos,
pero no es agradable ante el Eterno consumir esto. Hago este llamado de alerta porque así lo establece la Torá, así lo establece la palabra, para aquel que decía que la Torá ya no está vigente, que el Antiguo Testamento no está vigente, y comamos lo que sea, y comamos cerdo, y comamos todo, y comamos sangre guisada, o qué sé yo. En Ecuador comen jaguar locro, que eso contiene sangre, es una sopa con sangre, con una sangre guisada, pero es sangre. Entonces, delante de los ojos del Eterno no está bien. Primero, la sangre contiene la vida, y esto también representaba a Yeshua, su sacrificio, a la sangre que él iba a derramar. Entonces, está prohibido comer la sangre. Pasamos entonces al capítulo 4 con los sacrificios del pecado, o las ofrendas por el pecado. Entonces, mencionado dos tipos de sacrificios por el pecado parecidos, o mejor dicho, relacionados. Uno es hatak, que expiaba el pecado como naturaleza, y el otro es asham, que es cometidos con cotidianidad o por la culpa. El hatak solo expía por el pecado cuando es cometido por ignorancia, es decir, este pecado dice que aquel que tenía falta de conocimiento de este pecado también estaba en él hasta que él lo entendía, lo conocía. Entonces, como dice el texto en la pantalla, esto nos enseña que la falta de conocimiento no exime al pecador de su responsabilidad. Algunas personas hoy en día tal vez no conozcan eso como pecado, pero sí lo es. ¿Y a qué me refiero como pecado? Que está contrario a la Torá. Ejemplo, el Eterno dice que los suyos, su pueblo, y será señal para ellos, para su pueblo, y él no comerán estas cosas. Dice, no comerán cerdo, no comerán animales que no rumian, no comerán de los peces, no comerán aquellos que no tengan aletas y escamas, de las aves no comerán estas. Aquellos que hoy día dicen, yo soy creyente, yo creo en el Señor, yo soy hijo de Dios, pero yo como todo esto, y no sabe que esto está mal, está pecando. Está faltando a los mandamientos del eterno Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hemos aprendido, la Torá nos enseña que el pecado es la transgresión de la Torá. El pecado no es porque alguien nos diga eso está malo y entonces es pecado, es porque está transgrediendo la Torá. Bien, entonces la palabra nos habla en este punto acerca de los sacrificios por el pecado, o la ofrenda por el pecado. Dice, hablando el Eterno a Moisés, le dijo, habla y di a los hijos de Israel, si alguno por error peca en cualquiera de las cosas que el Eterno ha ordenado que no deben hacerse, y hace alguna de ellas, y si peca el sacerdote ungido, de aquí empieza a hablar entonces, en el caso de que faltara o que pecara el sacerdote. Luego habla acerca del jefe, luego habla acerca de una persona del pueblo, y cada uno debía presentar un sacrificio específico. Ya voy a mencionar más. Dice que si pecaba el sacerdote ungido por razón de las culpas del pueblo, presentará ante el Eterno por el pecado que cometió un novillo sin defecto a causa de su pecado. Cuando el sacerdote pecaba, entonces vamos a ser específicos, cuando el sacerdote pecaba, su sacrificio debía ser un novillo, un becerro sin defecto. Él debía poner sus manos sobre la cabeza, confesar el pecado, si es por razón de las culpas del pueblo, o por él mismo también, él debía poner sus manos y de esta forma confesar su pecado. Había que hacerlo de esta manera, no era simplemente ofrecer el sacrificio y decir, bueno, este es por el pecado, es que debían caminar alineados a él, repito, porque lo importante era mantener su presencia en ellos. Debía ser partido, las partes de adentro del animal debían consumirse en el altar, debían quemarse en el altar, pero el resto, las patas, el cuero, las cabezas, los intestinos, debía quemarse fuera del campamento, en un lugar apartado, designado. También más adelante vamos a ver, fue designado específicamente para la vaca roja,
y aquí se terminaba de quemar el sacrificio por el pecado. Más adelante vamos a ver ya más a detalle en relación a los sacerdotes con este sacrificio. Pero cuando el sacerdote colocaba sus manos sobre él, lo confesaba el pecado, derramaba su sangre o contenía su sangre en un recipiente, entraba en el tabernáculo, hacía aspersión de la sangre 7 veces delante del velo y también ungía los cuernos del altar del incienso. Todo esto era para expiación. En el caso de la ofrenda por el pecado o el sacrificio por el pecado, vemos la diferencia con los otros en este sentido de la aspersión de la sangre. Era específico que debía hacerse de esta forma. Vemos que en relación a la imposición de las manos estaba o significaba sus obras o sus faltas, las faltas que pudiese haber cometido. Debía confesar el pecado en relación a sus palabras y debía quemarse los intestinos fuera también en relación a sus pensamientos. El sacerdote o el sumo sacerdote debía permanecer limpio en todo momento delante del Eterno para oficiar en todo lo relacionado a su función. En el lugar donde se degüella la ofrenda de ascensión delante del Eterno es una ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? La ofrenda de la olá o los sacrificios de paz también al lado norte del altar se degüella el hatá para no avergonzar al pecador o al que pecaba. De esta forma los que entraban o veían el tipo de sacrificio, no iba a haber diferencia donde se mataba, no podían saber si era de la ascensión, si era de paz, si era por el pecado, y que no hubiese un señalamiento, bueno, este está fallando, y decir qué hizo, en qué fue lo que pecó, para que no hubiese murmuración o investigación de las personas que pudiesen presenciar ahí los sacrificios. No importaba delante del Padre en este sentido, sino que lo importante era que su corazón estuviese entregado, rendido ante Él con el sacrificio que iban a presentar. Bien, entonces vemos más específico luego de los sacrificios o de este tipo de sacrificio para el sacerdote, cuando la congregación pecaba, también se debía o que fuese encubierto o que este pecado fuese encubierto, este error fuese encubierto a toda la asamblea, haciendo algunas de las cosas que el Eterno ha ordenado que no debe hacerse, y llega a saberse el pecado que cometieron toda la congregación, entonces presentará un novillo como ofrenda por el pecado y será llevado delante del tabernáculo. Bien, en este caso era por la congregación en general o por Israel en general. De alguna forma ellos se sorteaban y debían presentar un novillo o un becerro también como sacrificio por el pecado para ellos en general. Igual debían presentarlo delante del tabernáculo del Eterno, y los ancianos en este caso eran los que imponían sus manos sobre el animal y alguno de ellos seleccionado lo degollaba. Esto imputaba las faltas de la congregación o lo que había realizado la congregación para el imputado sobre el que iba a morir. Un ejemplo de esto pudo haber sido como el sacrificio del becerro, como el pecado del becerro de oro, que la congregación participó en esta idolatría. Entonces no fue una persona específica que lo hizo, sino fue la congregación como tal. Sabemos que no fueron exactamente todos, pero el acto fue en general la congregación. Entonces un pecado como este era el que se iba a presentar para ser perdonado con este sacrificio. Un pecado de idolatría, una falta de la congregación, independientemente cuál fuese. ¿Qué debía hacer el sacerdote? También debía hacer lo mismo: meter la sangre en el tabernáculo, mojar los dedos, rociarlos 7 veces delante del velo, y también
ungir los cuernos del altar del incienso y el resto derramarlo a los pies del altar como el sacrificio por él. Él luego iba a quemar toda la grosura, toda la grasa, toda la que recubre los órganos internos, y la iba quemaba parte en el altar y el resto lo quemaba fuera del campamento. Esto nos da como resultado también el perdón o la expiación. Recordemos que Yeshua fue muerto fuera del templo, fue muerto fuera del campamento, por decirlo de esta forma, de la ciudad. Yeshua se dice, o como lo hemos aprendido, que él murió en el Gólgota, o fue crucificado en un lugar llamado Gólgota de la Calavera. Si investigamos acerca de este lugar, queda detrás del templo. Este monte o este lugar queda detrás del monte del templo, detrás de lo que fue el templo en aquel tiempo. Que hoy en día hay una iglesia ahí, hay un lugar ahí que dicen la iglesia del Santo Sepulcro, que dicen que ahí fue donde murió el Señor y que ahí fue crucificado. Pero si vemos en el sentido de el sacrificio y de cómo el Eterno lo estableció, de que debía ser frente a la entrada del tabernáculo, en un lugar aparte, cuando se levanta el templo en Jerusalén, este lugar fue designado en el Monte de los Olivos, que está frente al monte del templo, atravesando el valle, donde cerca hay un cementerio. Atravesando el valle, el frente está el Monte de los Olivos, y que muy posiblemente fue ahí donde murió Yeshua, cumpliendo este estatuto de que fuese enfrente de la entrada del templo o del tabernáculo, donde también se quemaba se quemaba la vaca roja y se tomaban sus cenizas para la expiación, porque en Yeshua se cumple todo lo que es la vaca roja. Entonces creemos en que Yeshua haya sido sacrificado ahí en el Monte de los Olivos, muy posiblemente haya sido colgado en un olivo, y junto con aquellos 2 ladrones, y él muere en ese lugar. De hecho, cuando él dice la palabra que cuando él vuelva, él pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos. Eso también nos da confirmación de esto. No dice que él pondrá su pie en el Gólgota, sino que será en el Monte de los Olivos. Entonces ahí tenemos que profundizar más, tenemos que sumergirnos en la revelación del Padre, en el entendimiento del Padre, más allá de lo que solo nos dicen, sin un respaldo, sin un fundamento, y que en mucho tiempo hemos tomado muchas cosas para hacerlas doctrina en nuestra vida y de ninguna manera cuestionarlas, porque si alguien cuestiona alguna de esas cosas, o está expulsado de la congregación, o lo miran con desprecio, o qué sé yo. Pero por mucho tiempo el pueblo ha permanecido encorralado en argumentos de hombre que el Padre hoy en día quiere romper, y quiere que nuestros ojos sean abiertos para que seamos sumergidos en su entendimiento, en su revelación, y que su gloria se manifieste a un nivel mayor en nuestra vida por causa de nuestra cercanía a Él, por causa de nuestra rendición a Él, por causa de nuestra voluntad y entrega con entendimiento a sus propósitos, a su diseño, y caminar alineados dentro de su plan de redención para su pueblo. Entonces no debe haber rivalidad entre nosotros, porque todos somos piezas que engranan dentro del plan del eterno Dios. No puede existir esta rivalidad en el cual tiene más, o en el quién alcanza más, o en el quién hace más, porque cada uno fue llamado para una función específica. Bien, seguimos con la ofrenda por el pecado. Entonces, cuando era por el jefe, se hacía todo de la misma manera que como por el sacerdote, con un novillo. Ahora, cuando era un jefe en específico, o un príncipe, de acuerdo a la versión,
que pecaba, este sacrificio también variaba. Debía ser en este caso me salté la pantalla, perdón. Cuando el jefe pecaba, debía presentar un macho cabrío sin defecto, o un gobernante, un príncipe, repito, de acuerdo a la versión. Debía presentar un macho cabrío sin defecto. Dice que también iba a ser de 1 año. Colocará su mano sobre la cabeza y lo presentará en el lugar donde ofrecido el holocausto en presencia del Eterno en ofrenda por el pecado. Ya hablamos acerca de esto. El sacerdote entonces tomará su dedo, parte de la sangre, el cual es ofrenda por el pecado, y lo colocará sobre los cuernos del altar del holocausto. Aquí está la diferencia. Y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar del holocausto. Luego va a ofrecer toda la grasa en expiación como la grasa de la ofrenda de paz. Y el sacerdote hará expiación por él a causa del pecado cometido y estará perdonado. Entonces, cuando era él un príncipe, un gobernante, un jefe de la congregación de alguna de las tribus, debía llevar un macho cabrío, y la sangre iba a ungir los cuernos del altar del holocausto. Todo esto era para santificarlo por causa de la sangre. Hemos visto cómo la sangre cubría los pecados, que de hecho es parte del significado de la palabra expiación en hebreo. Cubrir, eran cubiertas las faltas hasta que viniese aquel que las iba a remover por completo, que era Yeshua. Entonces, este tipo de sacrificios por el pecado solo cubrían la falta delante del Padre para que el juicio no cayese sobre ellos. Aquel que se salía de la Torá caía en juicio. Entonces este sacrificio cubría esa falta para que el juicio no cayese sobre él, pero aún así faltaba el sacrificio perfecto, que es Yeshua, el completo, que definitivamente removió las faltas, fueron eximidas las faltas para hallar justicia delante del Padre. Entonces, cuando era el príncipe, presentaba un macho cabrío, pero en el caso ahora de una persona del pueblo, si alguno pecaba inadvertidamente haciendo cualquiera de las cosas que el Eterno ha mandado que no se hagan, se hace así culpable. Luego que se haga de saber el pecado cometido, llevará como su ofrenda una cabrita, una hembra sin defecto por el pecado que cometió. En este caso, entonces, una persona del pueblo no iba a llevar un macho sin defecto, iba a llevar una hembra, una cabrita o una cordera. Luego, en los siguientes versículos, nos dice el mismo procedimiento específico, si era una cabrita o si era una cordera. Esto era para una persona del pueblo. Colocará igual su mano sobre la cabeza del animal y la inmolará como ofrenda por el pecado. Igual iba a rociar sobre los cuernos del altar del holocausto, y el resto de la sangre lo iba a derramar al pie del altar. Y si iba a traer, repito, un cordero, era de las hembras, debía ser también sin defecto. Entonces acá vemos en este capítulo, en relación a la ofrenda por el pecado, o al sacrificio por el pecado, vemos cómo si el sacerdote peca o si la congregación peca, debía ser un novillo, y la sangre de este era llevada dentro del tabernáculo, ungidos los cuernos en el altar del incienso y haciendo la aspersión 7 veces. El resto del sacrificio se quemaba fuera del campamento. Si era un príncipe, era un macho cabrío, y si era una persona del pueblo, era una cabrita o una cordera. Hay demandas específicas para cada uno, unos mayor que los demás. Entonces, de acuerdo a la responsabilidad, también era necesario este sacrificio, o a su posición era necesario este sacrificio. Todo esto también se cumple delante de Yeshua. Hago específico y hablamos específicamente de todo esto para que podamos ver la demanda
o la demanda de sacrificio que era de mayor valor para cada uno, de acuerdo también a su posición y su responsabilidad. Pero delante del Padre, Yeshua cumple todas estas por nosotros, por todos nosotros, sin hacer distinción entre el que tenía más o el que tenía mayor posición al que era el resto del pueblo. Cada uno tenía una demanda, pero para el Eterno Yeshua las pagó todas. Yeshua las pagó por todos. Ahora, esto no nos exime de nuestra responsabilidad y de nuestra demanda también. Cada uno de nosotros tenemos una demanda, y también Yeshua nos enseña que al que más se le entrega o más se le da, se le demandará más. Al que más se le da, mayor se le demandará. Entonces, al que mayor responsabilidad tenga, mayor peso de responsabilidad tiene que pagar y tiene que presentar cuentas delante del Padre. Un ejemplo similar lo vemos con los talentos, aunque está en otro contexto. Lo vemos también en relación a aquel que va a dar. Unos dan al 100, otros dan al 60, otros dan al 30, dependiendo también de su capacidad para dar. Y no me refiero a ofrenda, sino en entrega, en sometimiento, en producir para el Padre. ¿A qué me refiero nuevamente esto? Es con respecto a la demanda y la responsabilidad. Al que más se le da, mayor se le demandará. Los padres que tienen hijos tienen una mayor responsabilidad ante el Padre, porque les ha dado personas, les ha dado hijos, les ha dado propósitos, les ha dado visiones para que los padres lo instruyan, lo guíen, lo formen y los lancen hacia el cumplimiento de ese propósito. El Padre va a demandar por eso. A unos el Padre les da unas empresas más grandes que otros, a algunos les da estos negocios que prosperan más que otros, pero todo eso es administración solamente, es nuestra administración solamente porque le pertenece al Padre. Entonces esa empresa, dependiendo del tamaño y la responsabilidad que tenga, el Padre va a demandar en esa medida. No solo por todo el trabajo, todo lo que funge la empresa, sino también lo que hacemos nosotros con lo que ella produce. El Padre también va a demandar por eso. A algunas personas el Padre les ha entregado una congregación de 1000, a otras una congregación de 600, a otros una congregación de 300. El Padre va a demandar también, y eso no está poniendo una jerarquía o una posición a unos mayor que otros, en el sentido de su jerarquía o de su autoridad, no, sino en el sentido de lo que puede administrar o de lo que se le va a demandar. El Padre puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero no los puso de forma piramidal o vertical, sino de forma horizontal, para juntos construir el cuerpo del Mesías con funciones diferentes y con responsabilidades y demandas diferentes también. A uno no lo hace mayor que otro, pero sí una demanda mayor que otro. Eso está delante del Padre. Eso nos habla también de estos sacrificios por el pecado que se cumplen en Yeshua. Que si un pecado, la pregunta surge entonces, ¿un pecado es mayor que otro? Delante del Padre, un pecado es pecado, un pecado es falta. Hay una mentirita blanca y una mentirita rosada. Delante del Padre la mentira es mentira, no proviene de Él, proviene de las tinieblas, proviene del Padre de mentira. Sea blanca, sea rosada, sea pequeña, pero es mentira. Entonces, aquel que hace falta, que está sucio o medio sucio delante del Padre, está sucio. No hay una diferencia como tal. Bien. Ya lo mencioné, que en el caso de que era cabra, por la persona,
debía traer una hembra, y si era cordero también podía traer una hembra. Bien, pasamos entonces al capítulo 5, donde habla sobre los sacrificios por la culpa. Bien, dice que en cuanto a alguien al ser llamado al declarar siendo testigo peque, o si viendo o sabiendo algo no lo declara, llevará su pecado. Igualmente, cuando alguna persona toque cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver, alguna fiera inmunda, o de algo ganado inmundo, o de reptiles o índoles respecto a ello, esa persona estará inmunda y tendrá pecado. Y toda inmundicia humana, cualquiera que sea la inmundicia con la que se contamine y es indolente respecto a ello, él sabe que pecó. O si alguien también injuria de labios, también faltó, o con juramentos, él sabe que pecó en una de estas cosas. Dice que es por la culpa. En este caso está hablando acerca de los que lo hacen intencionalmente, o que ocasionalmente por su falta de sensibilidad también al Espíritu de Dios pecan en todas estas cosas. Dice que cuando alguno haga alguna de estas cosas, confesará que ha pecado respecto a ellas. En todas era necesaria la confesión. En todos estos sacrificios era necesaria la confesión de aquella falta que había cometido. Bien, hay algo importante para resaltar aquí, ya llegado a este punto. Cuando tocaba la primera, la ofrenda de holocausto, dice que la persona debía poner su mano sobre el animal y hallar expiación ante el Eterno. Cuando era de sacrificios de paz, también iba a poner su mano y confesar. Cuando era sacrificio por el pecado, iba a poner su mano y confesar. Y ahora por la culpa, también confesar. La pregunta es, si era por holocausto, el sacrificio que tenía que ver con el pecado, no era con el pecado que estaba haciendo este sacrificio, era de holocausto, era de entrega, de rendición. Entonces, ¿qué pecado iba a confesar cuando llevaba este tipo de sacrificio? Ninguno, porque no era el caso. Se hacía cuando era específicamente un sacrificio por el pecado. Bien, para entenderlo en este punto. Entonces dice que por el pecado que cometió traerá su ofrenda por el pecado, una cordera del rebaño o una cabrita, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Por estos primeros versículos, 4 versículos que nos dice el capítulo 5, el sacrificio iba a ser una cordera o una cabrita, y el sacerdote le hará expiación por esa culpa. Y lo menciono así porque luego empieza a hablar acerca de lo que tenga la persona, con lo que tenga la persona para presentar delante del Eterno por la culpa. Entonces era por un juramento, testimonio falso. Si entraba en el templo también comía alguno de los sacrificios, estando en impureza ritual, un juramento falso o no intencional. Por todo esto debía llevar aquello, debía llevar una cabrita o una cordera. Pero entonces, si no tenía, era la única excepción dentro de los sacrificios que podía variar en el tipo de animal. En la ofrenda del holocausto podía ser novillo, cordero o paloma o tórtolo. En el sacrificio por el pecado debía hacer exactamente lo que estaba establecido, pero cuando era por la culpa, dependiendo de la posesión o de la condición económica de la persona, es que él iba a presentar una ofrenda. Entonces era una cordera. Cuando una persona no tenga lo suficiente, iba a traer 2 tórtolas o dos palominos como ofrenda. Igual el sacerdote iba a hacer todo lo relacionado al sacrificio, desplumarlo, hendirle las alas, cortar su cabeza pero no separarla por completo, y ofrecerla en el tabernáculo. Y si no tenía lo suficiente para las 2 tórtolas, el pecador entonces traería una décima de flor de harina amasada con aceite. Una décima de flor de harina como ofrenda por el pecado. En este caso era sin aceite, era simplemente la décima de flor de harina. Era sin aceite porque era por la culpa. No verterá aceite ni incienso sobre ella, porque es ofrenda
por la culpa, y la traerá al sacerdote, y el sacerdote hará igual de acuerdo a lo establecido. Iba a tomar el puño, lo iba a quemar en el altar, y el resto era para el sacerdote. Bien, hasta acá hablaba acerca de este tipo de sacrificios por estas faltas cometidas por la culpa. Luego del verso 14, entonces habla de otro tipo de sacrificio, aunque sigue siendo por la culpa, como mencionaba, el pecado de Asham. Consiste en un carnero o un cordero. Luego dice, cuando alguno comete una iniquidad y peca inadvertidamente en las cosas santas del Eterno, traerá como ofrenda al Eterno un cordero sin defecto del rebaño según la evaluación del ciclo de plata, según el ciclo del santuario. Esto podían ser diversas causas. Podemos ver como una comida consagrada, un objeto sagrado del templo, o que algo dañaba dentro del templo. Él debía pagar esto, y como dice el verso 16, hará restitución al daño y añadirá la quinta parte y llevará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda y le será perdonado. Es importante en este punto, dice, cuando se faltaba con alguna comida o con algún objeto sagrado del templo, o no sé, pongo un caso hipotético, la persona iba pasando, de pronto se cayó y se tropezó con una de las cuerdas de las columnas del atrio y la tumbó una columna y algo se rompió. La persona debía pagarlo o restituir y añadir el quinto, aquello más el sacrificio con el carnero, que era de acuerdo a lo que se evaluaba en el santuario, de acuerdo a lo que valía. Bien, esto también lo podemos observar hoy en día en un sentido, en una congregación. Alguna persona fue, pero sin querer, rompió una silla. La persona tiene que restituirla y añadir el quinto, como dice la palabra. Tiene que restituir la silla. No podemos ser insensibles en las cosas que tenemos dentro de la congregación para reunirnos, para exaltar al Padre. La congregación no es el templo, no estoy diciendo eso. La congregación no es lo más importante, no estoy diciendo eso, porque nosotros somos el templo del Eterno, nosotros somos lo más importante. Pero también las cosas materiales que tenemos en la congregación, el Padre nos las ha dado y tenemos que valorarlas. Si alguien rompe una silla, tiene que pagarla. Si alguien rompe un instrumento, tiene que pagarlo. No es porque no estamos en la iglesia y en la iglesia no importa, eso no se paga porque lo pagamos entre todos. No, es la persona que lo daña, debe restituirlo, y eso es justo delante del Padre, eso es recto delante del Padre, eso es caminar en Torah delante del Padre. Tal vez puedan decir, pero es que yo no tengo para pagarlo. No importa, lo damos en un tiempo, te damos un periodo de pago, pero tenemos que caminar en Torah. Otras faltas son robar y jurar en vano, porque no lo había hecho. Para la purificación de un leproso, lo vemos también cómo se presentan estos sacrificios. Por fornicar con la sierva de otro hombre, o por contaminación durante el nazareato. Vemos algunos de los ejemplos. También vemos por perjuicios monetarios, como lo mencionaba en relación a las cosas del templo. Bien, si alguno peca y hace cualquiera de alguna de estas cosas, el Eterno ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Debía entonces presentar al sacerdote un carnero sin defecto según la evaluación, de la manera que el sacerdote hará expiación por él, porque lo hizo sin saberlo inadvertidamente, y será perdonado. La versión Peshita, el verso 19, dice: es ofrenda, él traerá ante el Eterno la ofrenda por causa del pecado. Debía comprarlo con su
dinero el carnero, según la evaluación del ciclo del santuario. Bien, para culminar, vemos cómo en el verso 6 habla de otros, del verso 6, verso 1 al 7, habla de otras faltas en relación a por la culpa. Uno de ellos es habiendo pecado ofrecido, dice cuando una persona miente a su prójimo sobre un depósito, un contrato, le quite por algo por la fuerza, comete un fraude, o si encontró alguna cosa perdida y miente respecto a ella y jura falsamente a cualquiera de estas cosas, peca contra esa otra persona. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o que supuestamente se encontró, aunque sabía de quién era y no la devolvió, o el daño, o la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió. Todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá ello la quinta parte en el día de su expiación, llevando un carnero como ofrenda por la culpa delante del sacerdote, y él le hará la expiación. Bien, hasta este punto, verso 7, vimos lo relacionado a los sacrificios. La siguiente porción, damos por finalizada así la porción de esta semana, y en la semana que viene vamos a estar hablando más específicamente acerca de las normas en relación a cada una de ellas. Concluimos entonces la porción de esta semana, siempre mencionando todas estas cosas en cumplimiento a el Mesías, a lo que hizo Yeshua. Todos estos tipos de sacrificios son plenos en él. Yeshua lo hizo una vez y para siempre, pagó el precio por un sacerdote, por un jefe, por alguien del pueblo, por la congregación en general, por los hombres, por las mujeres, por la culpa, por el pecado que alguien no sabe que ha cometido. Yeshua pagó todo esto una vez y para siempre, haciéndonos libres de toda enfermedad como consecuencia de ese pecado, de toda plaga como consecuencia de ese pecado, haciéndonos libres de todo juicio que está establecido para Egipto, para las tinieblas, pero que nosotros nos hace libres, habiéndonos sacado habiéndonos trasladado de Egipto al reino de su amado Hijo, pagando él todas esas faltas con su muerte, siendo inocentes y habiéndonos justificado a nosotros. Entonces, todo este sistema sacrificial en relación a la purificación, a las impurezas, al sacrificio, a la redención, Yeshua lo pagó, lo completó, y lo vamos a estar profundizando más cada semana en cada porción, así como sus temas relacionados. Quiero darle las gracias a todos por estar con nosotros en esta enseñanza. Un gran abrazo para todos, un gran saludo para todos desde donde nos ven, desde Chile, desde Argentina, desde Brasil, desde Panamá, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Estados Unidos. Le doy gracias por estar con nosotros. Como siempre, vamos a estar compartiendo estas presentaciones, estas pantallas con ustedes. Si hoy nos está visitando por primera vez, está acompañándonos en esta porción, le invito que nos deje su correo en los comentarios, y de gracia le vamos a estar llegando la presentación para que usted también pueda tomarlos y ampliarlos, lo pueda ampliar, lo pueda profundizar, le pueda agregar otras cosas también para que lo pueda dar en su congregación, compartir con su comunidad, con su familia, y así podamos reproducir también la cultura del reino, lo que el Eterno nos enseña en su Torah, de que debemos fundamentarnos en su Torah, que es nuestro fundamento. Es donde está fundamentadas todas las revelaciones de los profetas, todas las visiones que el Eterno le dio a los profetas están fundamentadas en la Torá. Todos los salmos de David, todo lo que compartió David en sus salmos está fundamentado en la Torá del Eterno, en estos primeros 5 libros. Por eso también estudiamos y profundizamos en ello, reconociendo que somos pueblo del Eterno, que somos Efraín, que ha abierto nuestros ojos, ahora somos israelitas, parte de su pueblo,
a través de Yeshua y tenemos acceso a todos sus pactos. Shabbat Shalom para todos y nos vemos la próxima semana. Bien, quiero darle un saludo específico a Emanuel González. Emanuel, un abrazo para ti. Sabemos que también estás en Ecuador y que estás compartiendo hoy con nosotros. Mariano y Miriam de la Fuente, un cordial saludo y abrazo para ustedes. La pastora Kira Méndez, que está en Chile, que siempre nos acompaña semana a semana, y como mencioné, de Costa Rica, la pastora Norma de Campo, que también nos acompaña todas las semanas. Bendiciones para todos. Algunas personas tal vez me faltaron acá mencionarlos, pero sé que siempre están con nosotros, y cualquier pregunta también escríbanos en los comentarios que les vamos a estar respondiendo. Shabbat Shalom para todos, bendiciones.